Muy bien, Hebreos capítulo 13, por favor. Bueno, usted está viendo esta imagen. Esto implica el sacrificio que hace un padre y madre por los hijos. ¿Usted se ha dado cuenta cuánto sacrificio usted hace por sus hijos? Aquí hay un padre en esta imagen que está haciendo una especie de puente. ¿Para qué? Para que su hijo pase de tal manera que pueda llegar a tener cierto éxito, dice ahí, de llegar al futuro, ¿no? Hacia algo que en los sueños de cada hijo tenemos y nosotros como padres queremos ayudar, apoyar que eso sea. Y todos estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio, ¿verdad? Hay una imagen tan solo ahí de cómo un padre o una madre puede sacrificarse por sus hijos. Y puse este refrán que es anónimo, no es refrán, más bien dicho, una expresión nada más. Anónimo dijo: nunca será un sacrificio lo que hago por mis hijos, ya que lo hago por amor. Y así debe ser. Porque el sacrificio que nosotros hacemos, en este caso, por nuestros hijos, el sacrificio que hace un esposo por la esposa, o la esposa por el esposo, tratando incluso de incomodarse, de tal manera que la relación matrimonial cada vez sea mejor. El sacrificio que hace un amigo por mantener la amistad de su amigo, o viceversa. El sacrificio que hacemos por aquellas personas que ni siquiera conocemos en algunos momentos. Esos sacrificios que hemos hecho por el bienestar de los demás. Un esfuerzo, una acción, un trabajo que una persona de una forma voluntaria se impone a sí misma para conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien, ¿verdad? Lo hemos hecho muchos sacrificios por lograr algo y por también, sobre todas las cosas, agradar a alguien, para ayudar a alguien, ¿verdad? Lo hemos hecho y creo que lo vamos a seguir haciendo. Ahora, el tema del sacrificio no tiene nada que ver con una mentalidad de víctima o con una falsa piedad. Nosotros no podemos reclamar el hecho de que, bueno, yo me sacrifico por ustedes y ustedes no hacen nada. Esa es una mentalidad de víctima, una falsa piedad. Creo que el sacrificio, como dice esta reflexión, lo debemos hacer por amor, por algo que voluntariamente nos hemos impuesto nosotros. Yo quiero hacerlo y lo voy a hacer por amor. Entonces tiene sentido lo que nosotros nos hemos impuesto, digo voluntariamente, con este deseo un poco más espiritual de entender que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Y entonces ponemos toda nuestra disposición para hacerlo, sin esperar nada a cambio. Esa es la idea y esa es la imagen que tenemos de nuestro amado Señor Jesucristo, quien dio su vida en sacrificio por usted y por mí, sin pedirnos nada a cambio. Apenas, entre comillas, que usted crea en eso. ¿Lo cree? ¿Cree en el sacrificio del Señor Jesucristo? Entonces le pregunto, ¿qué está usted dispuesto a sacrificar? ¿Qué sacrificio usted hace por el Señor Jesucristo? Es, digamos, placentero hacer un sacrificio por nuestros hijos, como acabamos de ver. Es placentero por la esposa, por el esposo, por los amigos. Pero ¿y qué de Dios? ¿Qué sacrificio está usted dispuesto a hacer por Dios? ¿Será que Dios nos pide algún sacrificio? Bueno, déjeme decirle que desde el Antiguo Testamento, bueno, casi desde el principio de la historia, desde la época de Adán y Eva hasta la época del Señor, hasta los tiempos más bien del Señor Jesucristo, la ley del sacrificio era algo que cada judío, el pueblo de Dios, tenía que cumplirlo, sí o sí. ¿Cómo lo hacían? Llevaban al templo un animalito, ¿verdad? Para sacrificarlo, por hacerlo por expiación, es decir, pagando un precio por mis pecados. Si yo había cometido un pecado, iba al templo y el sacerdote hacía el sacrificio del animalito para que yo quede libre del pecado. Esa era más o menos la manera en que el pueblo de Dios lo hacía a inicios de la historia. Y eso era un mandamiento y era muy importante para el pueblo de Dios hacerlo. De hecho, era el momento oportuno para que ellos se podían reconciliar con Dios.
tener una relación con Dios a través de ese sacrificio. ¿Y cuál era también la idea de este sacrificio? Es representar de muchas maneras, ilustrativamente, el hecho de que iba a venir un Salvador del mundo a sacrificarse por usted y por mí. Y entonces el Señor Jesucristo vino y se ofreció a sí mismo como sacrificio, tal como se había enseñado al pueblo de Dios. En ese momento, y debido a su sacrificio, entonces todo derramamiento de sangre terminó, porque Él, como Cordero de Dios, lo hizo por usted y por mí. Entonces usted no tiene que venir a la iglesia trayendo un animalito, ¿no es cierto? Ya no nos hace falta porque el Cordero de Dios lo hizo por usted y por mí. ¿Qué es entonces lo que el Señor nos pide ahora? ¿Será que todavía el Señor nos pide sacrificios? Pues bueno, quisiera que podamos tener la misma actitud, ese mismo deseo de sacrificarnos por algo o por alguien, tal vez con mucha más intensidad, sacrificarnos, por nuestro amado Señor Dios. Hebreos, capítulo 13, versículos 15 y 16, nos va a mostrar el Señor a través de su palabra los sacrificios que agradan a Dios. Así que quiero rogarle, por favor, que usted vaya conmigo ahí en su Biblia, también lo tiene aquí en el proyector. Capítulo 13, versículos 15 y 16. Lea conmigo, por favor. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son, ¿qué dice? Los sacrificios que agradan a Dios. Así que ya el Señor no nos pide sacrificios, holocaustos de sangre, sino sacrificios de alabanza que agradan a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que a Dios le agrada. Así que, hermanos, Dios sí nos pide todavía sacrificios que hacer. Y de eso quiero hablar esta mañana. Entonces miramos dos sacrificios de forma general. Primero, el sacrificio de alabanza. ¿Cómo debe ser esto? Nos explica muy bien el autor de Hebreos. Primero, dice que debe ser de forma continua. ¿Qué significa eso? En todo tiempo, en todo momento. ¿Le es fácil a usted hacer un sacrificio de alabanza al Señor si usted está atravesando un momento no tan bueno? ¿Le ha sido a usted fácil levantar adoración, clamarle al Señor, adorarle al Señor, si usted está atravesando un momento de depresión, de angustia, de tristeza? ¿Le es fácil? El Señor dice que de continuo, en todo momento, debemos alabar. Y esto es lo que necesitamos entender. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo deberíamos hacer eso? Muy bien, nos va a explicar bien el autor de Hebreos. David entendió muy bien esto que el Señor ha pedido, de alabarle de forma continuamente. En Salmos capítulo 34, versículo 1, usted lo tiene en la pantalla, si no, anótelo por favor. Salmos 34, 1 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mire qué tremendo desafío que nosotros podemos tomar también como ejemplo para nosotros, esto de que nuestros labios siempre lo alabarán, que bendeciremos al Señor en todo tiempo. La vida es difícil, algunos días, como le estaba mostrando, es complicado alabarle al Señor. Nos sentimos presionados, agobiados, cargados, decepcionados, desilusionados, de muchas maneras. Y esa es la peor manera en la que nosotros debemos actuar, como lo que es común. Es decir, yo estoy decepcionado, yo estoy desilusionado,
no voy a la iglesia. No quiero saber nada de Dios. No quiero abrir la palabra. No quiero que nadie me hable de Dios. Estoy desilusionado, pero usted ve que ese es el mejor momento para levantar nuestro clamor a Dios. Es decir, todo lo contrario a lo que normalmente pensamos. ¿Se da cuenta? Ese es el sacrificio de alabanza que usted puede hacer al Señor. No se trata solamente de cantarlo. No, tiene que ver con eso, pero no necesariamente solo con eso. Tiene que ver con alabar al Señor, es decir, con hablar bien de Él en todo momento. Tiene que ver con decir las cosas favorables de un Dios que es sobre todo fiel para nosotros. Tiene que ver con alabar en todo momento de sus atributos, de sus promesas. Tiene que entonces mirar en nosotros un corazón totalmente dispuesto a alabar a Dios, sin importar las circunstancias en que vivamos. De eso está hablando el autor de Hebreos. Y el autor de Hebreos habla, enviando esta carta a una iglesia, hermanos, que está en persecución, que está siendo perseguida, que no es fácil levantar el nombre de Dios. En todo momento, debido a que tenemos un altar, la cruz, y que tenemos un sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, en todo tiempo debemos levantar sacrificio de alabanza. Eso es lo que nos pide el Señor. Los sacrificios ya no son de sangre, son de alabanza, fruto de los labios que expresan el nombre de nuestro amado Salvador. La primera situación entonces, de forma continua, por medio del Señor Jesucristo, dice el versículo 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza. ¿Y qué significa entonces por medio de Jesucristo? Pues algo que alivia nuestro corazón, les quiero decir, hermanos, porque ¿sabe qué? No depende de nosotros. No va a depender de nosotros en el sentido del sacrificio o del mérito que nosotros podamos hacer. No, depende de Dios. Y lo debemos hacer a través de Dios, porque Él es a través del sacrificio que hizo en la cruz que nos posibilita ahora mismo estar sentados ahora, hablando de Él, leyendo su palabra. Es su sacrificio el que nos permite a nosotros levantar y clamar una oración al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2:13. Así que, como usted ve, ni siquiera es por nuestros propios méritos. ¿Cuál es entonces el mérito tal vez que tengamos que hacer? Obedecer. Tener en nuestro corazón el deseo de hacerlo. Hemos contado, hermanos. Usted acaba de tener un tiempo de alabanza, de cantar al Señor. ¿Lo hizo con todo su corazón? ¿Lo hizo entendiendo cada estrofa? ¿Lo hizo sintiendo en su corazón que verdaderamente Él es su Señor, su Dios? ¿Lo hizo de esa manera? Entonces usted presentó un sacrificio de alabanza al Señor. Es lo que nos está hablando. Entonces necesitamos entender que por medio y a través del Señor Jesucristo, obrando en nuestra vida, podemos nosotros presentar esta alabanza y este sacrificio que Él nos pide, debemos hacerlo. Recordamos nuestra dependencia de Dios en todo momento y al reconocer nuestra necesidad de Él, lo vamos a alabar de acuerdo a eso. ¿Qué tan difícil puede ser alabar a alguien que decimos amar con todo nuestro corazón? No debería ser nada difícil. Deberíamos hacerlo con todo nuestro deseo, con todo nuestro corazón. Entonces, ofrecer un sacrificio de alabanza por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos hacerlo también? Ofreciendo, obviamente, este sacrificio de alabanza. Y permítame un poquito explicar de qué se trata esto. El sacrificio de alabanza puede ser en ciertos momentos costoso y hasta inconveniente. Y quiero un poquito volverle otra vez al contexto, al trasfondo en el momento en que fue escrita esta carta. Porque esta es una carta que fue enviada a la iglesia. Una iglesia judía, una iglesia que, como dije, tenía un problema. Era perseguida. Perseguida por sus mismos
hermanos judíos, aquellos que no se convirtieron al cristianismo. Y aquellos que no se convirtieron eran un obstáculo para aquellos que se hicieron cristianos, judíos mismos. Y el medio en el que la iglesia se desenvolvía también era un obstáculo porque estaban sujetos y esclavizados al imperio romano. Y obviamente no estaban de acuerdo con muchas de estas situaciones, hablando de la parte religiosa. Entonces, no era fácil levantar un sacrificio de alabanza. En el contexto del cual fue escrito la carta, no era fácil. ¿Qué tan fácil es para nosotros? Les pregunto. ¿Qué obstáculos tenemos? Ahora, ¿alguien nos persigue? ¿Alguien nos insulta? Tal vez, no sé. Pero hermanos, posiblemente no tenemos la misma persecución que tenía esta iglesia. Sin embargo, obedecieron al Señor. Levantaron este sacrificio de alabanza al Señor, y eso es algo que nosotros debemos reflexionar en nuestra vida, porque ¿quién nos impide sino nosotros mismos? Nuestra negligencia, nuestra falta de fe. Eso nos impide, no nos impide más nada que eso. La iglesia tiene muchas herramientas para que usted pueda expresar. Mire, pequeños, desde niños, levantando alabanza al Señor. ¿Qué es lo que impide, hermanos, hacer un sacrificio de alabanza? Requiere una entrega total a Dios, hermanos. Una entrega genuina a Dios, para que de forma natural nuestro corazón esté dispuesto a alabarlo al Señor en todo momento. Y esa es una convicción que cada uno de nosotros debe buscar de Dios, debe buscar a través de su palabra. Una convicción propia, usted, muy personal, entre usted y Dios. Yo no estoy aquí para convencerle de nada. Es usted, de una forma muy personal, la que debe buscar una convicción con su Señor, con su Dios, con su suficiente Salvador. Entonces, hermanos, a pesar de la crisis, a pesar de la depresión, a pesar de la tristeza, del dolor, seguramente vamos a levantar un cántico de alabanza al Señor. ¿Lo cree? Le invito a que usted pueda ofrecer este sacrificio que el Señor nos está pidiendo. Pero hay algo más, hermanos. David, ya lo habíamos mencionado, David muestra una situación que debe hacernos poner nosotros como en alerta máxima, hermanos. ¿Cuál es esta? Dice David: tú no te deleitas, hablando a Dios, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te lo ofrecería, le dice David a Dios. El sacrificio que te agrada, escuche eso, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Quién nos dice esto, hermanos? Levantamos un cántico de alabanza al Señor con un corazón con estas condiciones, constrito y humillado. ¿Está su corazón constrito y humillado delante del Señor? ¿Está su corazón arrepentido delante del Señor? Porque de otra manera, hermano, su alabanza no llega a Él. Con agrado, sobre todo. Porque dice que a Él le agrada recibir un sacrificio de un corazón constrito, humillado, quebrantado, arrepentido. Significa eso. Arrepentido por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios. Arrepentido porque obró fuera del propósito de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que espera? Un corazón constrito, humillado es aquel que dice: no lo voy a seguir haciendo. Le pido perdón al Señor y cambio de actitud. Y muestro otra actitud delante del Señor, para no volver a actuar mal delante de Él. Este es el corazón que dice David: no desprecia a Dios. Y así es como debo levantar una alabanza al Señor. Y así es como el Señor recibe entonces un sacrificio de alabanza, dice, fruto de los labios que confiesan su nombre. Entonces no solo tiene que ver con un pensamiento o un deseo, tiene
también que ver con lo que digo, con lo que hablo. Confesando entonces, ofreciendo, los sacrificios de alabanza. Como dice también, y esa es la explicación que nos da la palabra misma, dice, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Entonces, es también confesando su nombre como podemos nosotros alegrar, agradar al Señor con nuestro sacrificio, con nuestra alabanza. La alabanza que agrada de Dios es el fruto de labios, más que de pensamientos dirigidos a Dios. Vuelvo a repetir, en el contexto de la carta, hermanos, era muy difícil hablar del nombre del Señor. Usted no podría mencionar que era cristiano. Le era prohibido hablar de Cristo, porque inmediatamente era preso o era muerto. Entonces, mire el contexto en el que fue escrito esto. Mire el contexto en que este pedido de alabanza está hecho. Y la iglesia, esta iglesia a la que le fue enviada esta carta, sin duda lo obedeció. Sin duda obedeció. Entonces, ¿de qué se trata esto de confesar su nombre? Nos aprendemos de memoria su palabra. Romanos 10:9 nos dice que si confesamos con tu boca, con nuestra boca, que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, ¿qué va a pasar? Serán salvos, seremos salvos. Esa es la confesión, hermanos, que nosotros debemos hacerlo. Y no solamente para nosotros, sino de una forma pública. Que lo conozcan. Que sea usted un testimonio vivo de lo que el Señor hace en su vida, de toda la nueva vida que nos ha permitido tener. Yo le doy gracias a Dios porque escuchando a mi hermano Alexis, mirando ese librito, por primera vez yo leí de la existencia de un Dios diferente. Recuerdo algún momento, en algún tiempo libre en la universidad, alguien me regaló este librito. Y por curiosidad, solamente por curiosidad, lo abrí y lo leí. El Señor me habló de una manera diferente. Por primera vez me habló de su existencia. Le doy gracias a Dios por este ministerio, hermano. Sigan haciendo. Queremos pedirle que el Señor les ayude a llegar a más y más gente que tanto lo necesita. Ese es el testimonio de la palabra, de un simple libro, de un deseo de agradarle a Dios sobre todas las cosas, porque hay muchas maneras de hacerlo. Ahora estamos aprendiendo unas pocas a través de estos 2 versículos. ¿Qué es lo que significa fruto de labios que confiesan su nombre? Pues significa o implica un diario vivir, hermanos, simplemente. Esto lo podemos mostrar a través de nuestra vida misma. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Vivir agobiados por los problemas y por el estrés del trabajo y de todo lo que eso significa? ¿O pedirle a Dios que, como dice Él, nos permita ir a Él y descansar en Él y vivir de otra manera? Usted lo decide. Cada uno decide en nuestra vida, hermanos, de cómo queremos vivir. Fruto de labios que confiesan su nombre implica nuestro diario vivir, nuestra actitud a las diferentes emociones que tenemos que vivir a diario, enfrentando de muchas maneras. Situaciones agradables, situaciones no tan agradables. Todo tenemos que vivir, pero aún ahí, dependiendo de Dios, todo va a ser fácil porque tenemos, bueno, no tan fácil, pero sí más llevadero sería lo correcto. ¿Por qué? Porque usted tiene un Salvador que en todo momento está ahí con nosotros y porque nos ha prometido que Él nunca nos va a desamparar. ¿Lo cree? Con toda convicción, debe creerlo en su corazón, queridos hermanos y hermanas. No hay para el ser humano nada más importante que haberse encontrado con su Señor y Salvador. ¿Recuerda aquel momento cuando usted por primera vez escuchó de Él? Cuando por primera vez usted le abrió su corazón a Él. ¿Recuerda ese momento? Dele gracias a Dios. Dele gracias por su misericordia y por su gracia que nos ha alcanzado para no vivir como una oveja perdida, como Él se entristeció mirando a su pueblo. Gracias a Dios por Él. Gracias por habernos encontrado y permitido que ahora
podamos alabarlo como Él ahora nos está pidiendo. Entonces, cualquiera que diga que Cristo es su Señor, tendrá en todo tiempo razones para agradecerle. ¿Está de acuerdo? ¿Cuántas razones tiene usted para agradecerle al Señor? ¿Pocas o muchas? Muchas, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, que de nuestros labios salga este fruto de sacrificio, de alabanza que el Señor espera. Que nosotros podamos realmente ofrecerlo continuamente, este sacrificio de alabanza, fruto de los labios que confiesan su nombre, dice este versículo 15. Entonces, la primera manera de cómo nosotros podemos hacer sacrificios para que se agrade al Señor, para alegrar el corazón del Señor, es principalmente un sacrificio de alabanza, fruto de un labio que confiesa su nombre, de testimonio de una vida personal, de ser luz y sal para aquellos que necesitan. ¿Y cuál es la segunda manera? Según el versículo 16, quiero pedirle por favor que lea conmigo. Dice, no se olviden. ¿Qué? ¿Acaso nos olvidamos algún momento? Dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Hermanos, ¿acaso nos olvidamos hacer esto? En algún momento nuestra vida, en algún momento nuestra indiferencia hace que nuestro corazón se llene de egoísmo y nos preocupamos tan solo de nosotros. Nos olvidamos que existe un mundo con tanta necesidad. Y nos olvidamos, como dice aquí, de que hay que pensar en el bien de los demás, de compartir de lo que tenemos con otros. ¿Cómo es una forma de agradar a Dios? Mostrando el amor a los demás, sin duda. ¿Cómo? Primero, haciendo el bien. ¿Cómo hace usted el bien a otros? Usted encuentra muchas maneras, seguramente. Usted va a hacerlo de muchas maneras. Ha ido por lo menos a un hospital donde mira gente que nadie les visita, que está ahí abandonado, olvidado en una sala de hospital, y usted va, le da una ofrenda, lleva alguna fruta, lleva algo. Usted se está convirtiendo en ese momento como un sacerdote que está elevando un sacrificio a Dios. Y seguramente Dios mismo se va a agradar de eso. Hay muchas maneras, hermanos, de hacer el bien a los demás. Entonces, hermanos, la situación de todo esto, y es un motivo de reflexión para que nosotros, es, ¿qué nos impide hacerlo? ¿Cuál es el obstáculo que yo encuentro delante de mí para no hacer esto? Queremos orar al Señor para que quite, sin duda, hermanos, de nuestro corazón todo tipo de egoísmo. Sin duda alguna. Mire, el Señor fue mucho más allá de eso. Mire lo que dijo en el Evangelio, Lucas capítulo 6, versículo 35. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. ¿Cómo actuamos nosotros con aquellos que son ingratos con nosotros? Con desprecio, tal vez, ¿no? ¿O no? Si alguien se portó mal con usted, ¿cómo actúa? ¿Haciendo el bien, como dice? ¿Amando a sus enemigos? ¿Dándoles prestado sin esperar nada a cambio? Así dice la palabra del Evangelio, tendremos una gran recompensa y seremos hijos del Altísimo. Así que hay una condición aquí que cumplir. Él es bondadoso con los injustos y malvados. Hermanos, qué importante conocer el sacrificio que Dios nos pide. Porque de pronto, como dice aquí, nos estamos olvidando hacer el bien a los demás. ¿Y cuál es la segunda parte de esto? Compartiendo con otros lo que tenemos. A veces lo que no tenemos. Bueno, no sé, por ahí nos sacamos algo de que pensábamos no había y compartimos. Compartiendo con otros lo que tenemos.
Somos propensos a pensar constantemente en nuestros propios intereses, ¿no es cierto? Ese es el egoísmo. Lo guardamos para nosotros y nos olvidamos de las necesidades de los demás. Usted ha escuchado aquí en nuestra iglesia, si usted ha estado viniendo últimamente, muchas veces hemos anunciado de ser parte de este ministerio Semillas de Amor. Usted tiene la posibilidad de practicar este sacrificio que el Señor nos está pidiendo, de compartir con otros lo que tenemos. O sea, no lo hacemos por hacerlo, le hacemos con un propósito. Usted sea parte de eso, por favor. Comparta de lo que tenga con otros. Los martes, usted puede preparar un par de almuerzos, 2 o 3 almuerzos, y decir simplemente a la iglesia, vengan, por favor, retiren de aquí 3 almuerzos más que quiero compartir con alguien que no pueda, que no tiene con qué hacerlo. Si usted no tiene tiempo, usted puede pagar a alguien, ya que hay una hermana que puede recibir esa ofrenda para que ella lo cocine, haga los almuerzos y pueda entregar de parte suya. O sea, hay todas las posibilidades, hermanos. Pero podemos practicar esto. Podemos practicar esto, hermanos. Y si usted no puede hacer y no tiene, digamos, los recursos, usted puede ser parte de este ministerio. ¿Cómo? Entregando, ayudando a entregar. Ser parte del ministerio, tal vez con lo que pueda tener, podemos compartir con los demás lo que tenemos. Usted ha visto la canasta de amor. ¿Sabe que me ha dado tristeza en los últimos momentos? Llevar la canasta vacía adentro. Porque no tenemos que poner ahí. Y esa es la canasta que compartimos también con alguien que no tiene. La canasta de amor es un símbolo de nuestra iglesia. Lo hacemos de años por años. ¿Por qué hemos dejado esa buena práctica, hermanos? ¿Por qué hemos sido tan indiferentes con eso? Con algo tan sencillo. Traiga un alimento que no se dañe fácilmente, compártalo con la canasta. Usted va, sobre todo, mire, a obedecer lo que la palabra nos dice. A levantar un sacrificio que le agrada a Dios cuando usted comparte algo que no tiene otro. Y finalmente, estos versículos, Mateo 25, el Evangelio otra vez. Mateo 25, versículos 37 y 40 al 40. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? Les aseguro, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Ese es el mandamiento de Dios, de compartir con aquellos que no tienen. Permítame entonces, para finalizar, hermano, preguntarle, y quiero darle unos segunditos para que usted pueda reflexionar. ¿Cómo ofrecerá un sacrificio de alabanza a Dios ahora? Hoy, en este momento, ¿cómo usted pone en su corazón este deseo de obedecer a Dios? Hay muchas razones de cómo hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo, seguro. Pero hermanos, hemos visto ahora 2. Ofrecer continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan el nombre del Señor, y no olvidarnos de hacer el bien y de compartir lo que tenemos con otros. Él se siente obviamente complacido con los sacrificios de oración, con las alabanzas, con las ofrendas de un corazón quebrantado, humillado, arrepentido, pero está especialmente complacido, hermanos, con la actitud que nos lleva a hacer el bien a los demás.